lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta. Al no estar de acuerdo con esa decisión del presidente, pues hay que renunciar. Pues le habían transmitido al presidente que eso tendría dificultades, inclusive para nosotros, para nuestro trabajo. Señora ministra, usted dijo, yo no puedo estar sentada con este caballero, pero siguió ahí sentada. Yo que la respeto y la admiro tanto, estoy desconcertado porque usted dijo que no podía hacerlo y siguió haciéndolo. ¿Qué podemos esperar de usted de ahora en adelante, señora ministra? Bueno, pues lo primero hay que decir que he presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro y es una pues decisión difícil. Obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso y luego simplemente dar un portazo en un proceso donde uno es un funcionario público, un ministro de Estado. Hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar. Y estos días, pues básicamente también se estaba decantando la situación después del Consejo de Ministros. Así que, porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta, pues no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga. Y evidentemente, pues hay una decisión del presidente Gustavo Petro de mantener en el despacho presidencial al señor Armando Benedetti. Él ya estaba en el gobierno, yo me estaba refiriendo específicamente a estar en el Consejo de Ministros, que es especialmente sensible e importante y que pues genera múltiples situaciones complejas y frente a eso es que me manifesté y frente a eso me sostengo. A ver, tenemos la primera gran noticia del día. La señora ministra de Ambiente, Susana Muhammad, acaba de anunciar aquí en Los Danieles que presentó la renuncia a su cargo ministerial. Ana Bejarano. Ministra, pero cuando usted le dice al presidente en el Consejo de Ministros, usted le dice, yo no tengo que renunciar, yo quiero seguir en este proyecto, pero no voy a seguir si sigue Armando Benedetti. La renuncia que usted nos informa que presentó ante el presidente es irrevocable, es sin motivación o pende de una condición. ¿En qué términos, si nos puede ampliar un poquito esa información, por favor? No, yo le he presentado la renuncia al presidente. Él la tiene en sus manos, él obviamente va a tener que reorganizar todo el Consejo de Ministros, tendrá también muy pronto las renuncias del resto de ministros, pero evidentemente yo pues no tengo que condicionar la carta de renuncia porque yo ya expresé las motivaciones en el Consejo de Ministros y se mantienen. Y obviamente el presidente pues ha tomado una decisión y es claro que al no estar de acuerdo con esa decisión del presidente, pues hay que renunciar. Sin embargo, el presidente tiene que organizar el gabinete y ese será el proceso que vendrá en los siguientes días. Hay temas también muy importantes en la agenda, como el cierre de la COP16, en la cual yo tengo una responsabilidad muy grande que se va a dar entre el 25 y el 28 de febrero. Le he puesto en esa carta al presidente la consideración de esas circunstancias. Ya estamos en la recta final de las negociaciones diplomáticas muy complejas para poder cerrar las decisiones de la COP. Entonces esas ya son decisiones que el presidente tomará, pero él tiene mi carta de renuncia, él conoce los motivos son público conocimiento y tendremos es que mirar en efecto cuándo se hará efectiva y también obviamente en el proceso de reorganización del gabinete que el presidente tendrá que hacer. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, nos comunica a esta hora en vivo su renuncia en Los Danieles. Daniel Samper Pizano. ¿Ospina o Pizano, perdón? Pizano. ¿El de Hegel o yo? No, todavía no el de Hegel, sino usted. Ministra, para plantearlo de manera somera y clara, como le gustaba a Hegel, la única opción de que usted se quede en el gabinete es que se vaya del gabinete el señor que usted ha señalado como enemigo en fin, enemigo y maltratador de las mujeres, que es el señor Benedetti. ¿Es así? ¿Es la única manera como usted podría quedarse? ¿Es o él o usted en el gabinete?
En efecto, no es que sea yo él, eso sería una cosa muy egocéntrica, pero más bien es decir, yo no estoy dispuesta a tener todos los riesgos políticos, jurídicos, que implica estar en un proceso de cambio tan complejo como el que impulsa el presidente Petro, un proceso de cambio que yo estoy convencida es necesario, del cual hago parte y del cual hemos estado impulsando fuertemente desde el gobierno, con una persona en el despacho del presidente como Armando Benedetti. Y eso es una decisión, por lo tanto, donde yo como ministra, como funcionaria, como persona del proceso político, marco una raya concreta y pues me sostengo en ella. Ahora, eso no implica que el presidente tenga que acatarme a mí. Él es el presidente, yo soy una ministra, por lo tanto a mí me corresponde poner la carta de renuncia. Si esa situación cambiara, pues podríamos evaluar, porque inclusive pues llevo 2 años y medio en el gobierno trabajando y en consonancia con la política del presidente Petro. Pero pues yo honestamente creo que esa es una decisión tomada del presidente y pues por eso he presentado esta carta de renuncia. Ministra, yo quisiera que nos contara qué pasó ese día. Es decir, dicen que Benedetti fue quien organizó de forma sorpresiva para los ministros, casi como a modo de encerrona, esa transmisión con el fin incluso de pues quemar a los ministros y de esa forma tratar de salvar al presidente. A mí me gustaría que usted nos contara cómo vivió esa jornada. Usted llegó y qué pasó, cómo se enteraron, cómo la vivió. Bueno, fue una cosa realmente muy compleja porque evidentemente este debate interno, que además tuvo algunas resonancias en los medios, sobre la presencia posible como jefe de despacho de Armando Benedetti, pues llevaba unas semanas en proceso de que eso podría ser una posibilidad. Y varios funcionarios, ministros, pues le habían transmitido al presidente que eso tendría dificultades, inclusive para nosotros, para nuestro trabajo. El presidente obviamente insiste o nos comunicó cuando él llegó a presidencia que no iba a tener nada que ver con nosotros y eso realmente fue así durante los últimos tal vez 2 meses y además vimos con muy buenos ojos la llegada de Jorge Rojas al gabinete porque que podíamos recoger muchas de las lecciones de lo que necesitábamos mejorar como equipo para poder impulsar el cambio en el que estamos trabajando. Entonces, digamos, no tuvimos, o yo personalmente no tuve información que esto se iba a materializar. Evidentemente ese día se materializó, había inconformismo, queríamos expresarle eso al presidente, evidentemente en privado, porque a través de varios compañeros se solicitaron reuniones privadas. Sin embargo, pues había Consejo de Ministros sobre los decretos del Catatumbo. Ya llevábamos, este iba a ser el tercer Consejo de Ministros sobre el Catatumbo, donde teníamos que revisar otra docena de decretos sobre la mesa que se firman ahí, se revisan, se discuten. Y ese era el Consejo de Ministros. Yo personalmente, precisamente para estar preparada ese día, estaba reunida con todo mi equipo, todo el Sistema Nacional Ambiental en el Catatumbo, tanto en línea con la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, con institutos de investigación y con el Ministerio de Ambiente y sus funcionarios. Estábamos en detalle haciendo el plan de intervención en uno de los temas donde vamos a trabajar más como sector ambiental, que era la sustitución de cultivos ilícitos, pues en una zona ambientalmente muy importante como es el Catatumbo. Habíamos estado en el Consejo de Seguridad con el presidente, estábamos recogiendo todo eso para poder tener un plan muy concreto, porque normalmente el presidente en los consejos de ministros pregunta a mucho detalle, temas, y yo sabía que ese tema podía salir, había que estar muy preparados. Entonces se retrasaron las reuniones, yo dije, no, yo no me voy al Consejo de Ministros hasta tener todo esto bien listo, y cuando iba en el carro fue que me enteré, yo llegué tarde, me enteré que estaban transmitiendo el Consejo de Ministros y para mí personalmente fue duro, chocante en estas imágenes, pues ver a Armando Benedetti exactamente al lado del presidente. Me parece que es un símbolo de empoderamiento político muy grande. Y también, obviamente, pues la discusión que se estaba dando sobre otro tema, que no era el tema para el que estábamos
convocados. Entonces, yo voy a hablar desde una perspectiva muy personal. A mí sí me empezó a subir un poquito el calor interno porque yo dije, esto no puede estar pasando. O sea, ¿qué está pasando? Mucho desconcierto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede estar pasando esto? Y cuando entré a esa sala, pues la tensión ya era muy alta. Y muy también pues intimidante estar en cámaras de televisión con algo a lo que no estábamos convocados, para lo que no estábamos preparados. El presidente hablando de un informe de indicadores de los gobiernos con el pueblo que no habíamos revisado, pues porque evidentemente el presidente tiene toda la legitimidad de hacernos llamados a rendir cuentas sobre todos los aspectos, incluidos los consejos con el pueblo, que son momentos de rendición de cuentas y además donde el presidente encaja política y discursivamente cómo resolver problemas y donde a nosotros nos toca hacer seguimiento a eso. Entonces, absolutamente válido, pero pues sin ninguna preparación por parte nuestra. Sí, yo personalmente lo sentí como una encerrona que tenía dimensiones políticas concretas en ese momento y en donde yo personalmente sí sentí que fue una lógica de ponernos un poco contra la pared y pues sentí que había injusticia en eso y fue como un momento de ver que había que manifestarse, que no, esto no podía simplemente pasar.